analizamos un poquito más el tema. Fue una semana de arranque presenciales, virtuales. Sí, para mí también igual, así que está bien. Pero de alguna otra manera, mañana justamente voy a estar un poco más tranquilo. Esto y voy a hablar con gente del medio también, así que a ver si te podemos dar una mano con eso. Joya, gracias. No, por nada. Gastón. Por nada. Bien, bien. Bueno, ¿vieron el material que quedó subido al Class? Disculpen, estoy medio... Ahí está. ¿Y qué les pareció? ¿Lo pudieron descargar? ¿Lo pudieron leer más o menos? Sí, estuvo bueno, había algunas cosas que habíamos hablado acá en clase. Sí. Y otras por ahí con algunas terminologías un poco más complicadas, o sea, claras, pero hay que releerlas para asimilarlas, ¿no? Bueno, perfecto. No sé si alguien más quiere dar la opinión. Ahí Mica asiente. Sí, nada, me hizo acordar un poco yo estudié fotografía, así que las primeras clases de física de foto me hizo acordar un poco a eso. Pero nada, ahora nos dirás vos mejor. No, bueno, la idea es que no sé si llegaron en todas las situaciones a nivel personal de poder dedicarle un tiempo y poder leer por lo menos la primera parte. Mi tarea ahora es ya discriminar la información que vamos a trabajar, bajar la tierra. La charla de hoy tiene que ver con eso, hablar con ejemplos también y ver cuestiones que ya la van a emparentar muy directamente a lo que tengamos a las herramientas que tengamos que trabajar. Así que vamos a empezar por ahí. Dale. Termino la asistencia, que hay que me quedaron unos pocos espacios por confirmar. Quizás te conectaste, pero fue tan rápido que capaz no te vi, o se conectaron 3 o 4 juntos y bueno, y capaz salté a alguien. Entonces, yo solamente nombro a quienes todavía están con la inasistencia, ¿sí? Joaquín Alonso, no sé si estás por ahí. Mateo Calabreta. Fernanda Violeta. Presente. Ahí está, ¿cómo estás? Bien. Iribarren, Ignacio. Perdón, Martín Bujanich. Sí, Martín, por eso no te nombré. Ahí está. Iribarren me faltaba y me faltaba Sena. Sofía. O Sara, no sé. Bueno, seguramente se sumarán en un rato. Si no te nombré, es porque ya tenés presente, ¿eh? Así que quédense tranqui. Bueno, arranco, pongo el acelerador, ¿vale? Y ustedes, si es necesario, me van frenando, ¿sí? ¿Llega bien ahí audio-video? ¿Sí? Sí, bien. Porque esto no sé qué le pasa, ahí está. Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, así, con lo que entiendas, con las palabras que te salgan, si alguien se anima, si alguien quiere dar el puntapié inicial, ¿sí? ¿Cómo definirían sonido en función de lo que leyeron y en función de lo que estuvimos charlando? Onda generada por un cuerpo en un medio elástico, habíamos dicho. Perfecto, perfecto. Muy, muy técnico, Santi, pero impecable. Bien, pero, ¿qué más? Y tenía una parte, aparte de esa física, que era más psicoacústica, que tenía que ver con el estímulo que generaba eso al llegar a un receptor / oyente. Bien, perfecto, perfecto. ¿Estamos de acuerdo ahí con eso? Sí. Bueno, entonces, esa obviamente, rememoramos los últimos segundos de la clase anterior. Sí, ya que estoy machaco con esto, recordemos, este es nuestro objetivo, ¿sí? Para llegar a consumar el hecho de bandas sonoras desde el diseño, desde la producción, desde lo técnico y de lo estético, tenemos que pasar por lo que vamos a pasar ahora, ¿ok? Si no te acordás, no volviste a ver la clase, no hace falta
tuviste volverla a ver, pero hablamos de síncresis también, ¿sí? de esta calificación que le damos a la posible realidad a nivel audiovisual. Hablamos de diseño de sonido, bastante, ¿sí? Quedamos en estas dos ramas posibles, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar mucho más que nada, ¿sí? En la rama más orientada a lo que hace Walter Murch, que tiene que ver con la organización de los sonidos en función del tiempo, ¿sí? Y ya de lleno nos metimos, ya sabiendo a dónde queremos ir, nos metimos en el material que les di, ¿no? Habíamos definido sonido de esta manera, como re bien lo han vuelto a definir hace unos segundos, ¿sí? Recordemos que lo que pasa en el aire, esa vibración, ¿sí? Que no la vemos, pero está, es lo que se considera como espacio físico o plano físico, y lo que pasa internamente en cada uno de nosotros cuando percibimos un sonido, cuando escuchamos, ¿sí? Lo denominamos plano psicoacústico, ¿sí? O sea, internamente, psicoacústicamente, nosotros percibimos una sensación que la llamamos sonido, pero el sonido también es esa vibración que está en el aire, plano físico. Esto es lo que vimos puntualmente la semana pasada, y esa es la definición de sonido que quiero que dispongan para la cruzada, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros queremos generar, a ver, lo bajo a tierra, queremos generar determinada sensación en alguien, en un espectador, o en los espectadores, determinada sensación, debemos saber cómo construir esa onda sonora. ¿Sí? O sea, nuestro éxito es llegar a esto, a la sensación que quiero lograr. ¿Sí? Si vos querés que una voz de un personaje suene más fuerte que la voz de otro personaje, no es que querés que suene más fuerte por capricho tuyo, sino porque querés que los espectadores perciban, ¿sí? La voz de un determinado personaje con más energía que otro. Entonces, de alguna otra manera, cuando vamos a decidir planos de diseño de sonido, lo que estamos decidiendo son qué sensaciones queremos trasladarle a los espectadores. ¿Se entiende? Entonces, bien vale la pena también entender que hay una relación con lo que vamos a hacer y esta definición de sonido que es complementaria entre lo que pasa en el aire y lo que pasa en nuestro sistema perceptivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, va bien. Perfecto, me van diciendo, dale. Bueno, esto sí es bastante físico. Esto sí es bastante físico. ¿Ok? Porque la definición es muy linda, abrís cualquier bibliografía de sonido y sí, te habla de vibraciones en el medio elástico, ¿sí? Pero las vibraciones son ni más ni menos que moléculas de aire empujándose hacia arriba y hacia abajo. Esas moléculas de aire que se empujan hacia arriba y hacia abajo conforman en sucesión de esas variaciones de presión, conforman la llamada onda sonora. ¿Sí? Pero a veces es muy complicado ver esa vibración. Si no la llevamos a un terreno, como lo vamos a hacer en un rato, digital, es muy complicado entender esto. Bueno, acá lo traté de graficar de la mejor forma posible y el parlante un poco es el dispositivo que entendemos que se mueve. Internamente el parlante vibra. Bueno, cuando el parlante vibra o empuja hacia adelante, lo que empuja es moléculas de aire y las comprime. Y cuando empuja hacia atrás, ¿sí? Lo que hace es hacer separar las moléculas. Ahí ven el, ¿sí? Entonces, compresión, descompresión, compresión, decompresión, compresión, descompresión, es ni más ni menos que una sumatoria de vibraciones que conjuntamente arman la onda sonora. Y si esa onda sonora la pudiésemos ver graficada, sería algo muy parecido a lo que ven en el gráfico de abajo. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bueno, cuanto más fuerte, ¿sí?, se empuje las moléculas de aire, la onda va a tener mayor energía. Y cuanto menos fuerte sea el movimiento vibratorio, menos energía. Esto es más que obvio. ¿Sí? Ahora, la onda sonora, sea cual fuese, tiene una fuerza, tiene una energía. También se la puede denominar de esta manera, presión o presión sonora. ¿Sí? O sound pressure,
¿sí? Como lo van a ver más adelante en una denominación que está en el texto también. ¿Sí? Nivel de presión. Bueno, creo que esto más o menos se entiende, ¿no? Se lo imaginan, ¿no? O necesitan algún tipo de explicación diferencial a esto, ¿no? No, está bien, profe. No, va bien, dale. Antes de hablar de propagación, a mí siempre me gusta dar este ejemplo. Se ve ahí, ¿no? Mi lapicera. ¿Sí? Está quieta la lapicera. Estoy tapando la cara, pero no importa, mejor. Está quieta la lapicera. La lapicera, alrededor de la lapicera, ¿qué hay? Moléculas de aire. Sí. ¿Y en qué estado están esas moléculas? Gaseoso. El medio es gaseoso. ¿Las moléculas en qué estado están? Reposo. Están en reposo, están frenadas, están suspendidas, están. ¿Sí? Saben lo que es una cuerda, ¿no? Yo ahora tengo los instrumentos enfundados, pero si no, pego ahí en manote y agarro algún instrumento, pero lo mismo, esto sería como una cuerda, ¿no? Es un elemento tensado, hagamos de cuenta que es una cuerda. Alrededor de la cuerda las moléculas están en reposo. Si vos movés la cuerda y la soltás, la cuerda va a hacer esto. ¿Sí o no? Lo que va a hacer es empujar hacia arriba las moléculas de aire y después empujar hacia abajo, y empujar hacia arriba y empujar hacia abajo. Justamente lo que estábamos viendo en la placa anterior, compresión y descompresión. Entonces, el movimiento, la vibración que genera una cuerda es similar a la de un parlante, similar a la de cualquier elemento, ¿sí? A cualquier elemento que genere vibraciones en el aire. Por ejemplo, nuestra voz. Cada vez que emitimos sonido, generamos esa variación de presión en el aire y por ende sumatoria de ellas. Igual onda sonora. Hasta ahí estamos, ¿no? Bien. ¿Preguntas? Propagación. Esto seguramente lo leyeron. Pido disculpas en el PDF graficar con un editor de texto. Para mí es malísimo el grafiquito que hice, por eso conseguí esta imagen para la ejemplificación. ¿Sí? ¿Cómo se propaga el sonido? ¿Sí? Bueno, hay una similitud natural en relación a esta imagen que están viendo ahí. ¿Sí? A una gota, a un elemento que cae en un agua tranquila. ¿Sí? Cuando la gota cae, pega en el medio, pega en el agua, hace una fuerza hacia abajo. Hagan de cuenta que es una piedra que cae en el agua, ¿no? Hace una fuerza hacia abajo. Esa fuerza empuja las moléculas de agua hacia abajo. Automáticamente, por acción-reacción, las moléculas que están abajo tienden a salir hacia arriba. Y ahí se genera ese oleaje, como lo ven en la imagen. Lo habrán visto millones de veces, ¿no? En el agua. Bien. Simbólicamente, ese oleaje es similar, es idéntico, ¿sí? A la propagación, o sea, la propagación de una vibración en el agua es similar, es idéntica a la propagación de una onda sonora en el aire. A partir de un movimiento en el epicentro de fuerza, hace que las moléculas adyacentes se muevan hacia arriba y hacia abajo, salgan de su estado de reposo. Y la propagación sea de esta manera, circular en función del centro donde se aplicó la fuerza. ¿Sí? Entonces, vos te paras en el medio de un salón y hablás con una energía elevada, ¿sí? El sonido se va a propagar muy similarmente a esto. ¿Sí? Pero a medida que va propagándose, ¿sí? Se va trasladando esa onda. Eso es la propagación. ¿Qué pasa con la energía de la olita? Al igual que en el agua. ¿Qué pasa con la...? Va perdiendo fuerza cuando se expande. Exactamente, va perdiendo fuerza, va decayendo. La energía, la fuerza va decayendo. Hasta un momento que vuelve al reposo. Bueno, la propagación de sonido es idéntica, se comporta exactamente igual. A medida que recorre un determinado espacio de propagación, la energía va disminuyendo considerablemente. ¿Sí? Para que se haga una idea qué pasa en el aire. ¿Ok? Ahora, anecdótico es este valor. Es anecdótico, lo tienen que saber, pero para nosotros no nos va a servir para nada.
La velocidad de propagación de la molécula de aire es de 340 metros sobre segundo. Por ende, la velocidad de propagación del sonido es de 340 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo recorre 340 metros. ¿Sí? Lo bajo a tierra. Si te vas a la esquina de tu casa, vives en un barrio de cuadras normales, te paras en la esquina de tu casa, ¿sí? Tocas una trompeta de cancha y una persona que está parada a 3 cuadras y media la va a escuchar. ¿La trompeta? ¿El sonido de trompeta? Sí. ¿Cuándo? Un segundo después que vos ejecutaste. Entonces, ¿se entiende? En un segundo la vibración recorrió 340 metros. ¿Sí? Así se mide o se determina la velocidad de propagación de la onda en el aire. Es anecdótico, a nosotros esto, la verdad, de mucho no nos sirve, pero es algo que está bueno saberlo. Lo que sí está bueno saberlo es esto, que seguramente lo leyeron y quizás ahí empezaron con terminologías complicadas. ¿Se acuerdan? ¿Lo repasaron en el texto? Cada placa que yo preparé acá para la clase es una extracción de la explicación que está en el PDF, ¿no? Bien. Hay una ley de propagación que se llama ley de la divergencia esférica, o ley de la inversa al cuadrado de la distancia, así lo puse en el texto. ¿Sí? Abro paréntesis, puede ser. Todos los contenidos que están en el texto que les di, de física y psicoacústica del sonido, por más reducido que sean, en su 95% están extraídos de un libro que se llama Física y psicoacústica de la música, de un acústico argentino llamado Juan Roeder. ¿Sí? Esto para que sepan de dónde sale todo esto. Para mi gusto, el señor Juan, quien tuve el gusto de conocerlo, es uno de los físicos, ¿sí?, que mejor explica todo esto. Por eso tomé su bibliografía. Bien. Entonces, ley de propagación, ley de la divergencia esférica. Pasamos a explicarla, ¿sí? A medida que se propaga una onda sonora, es obvio, como le dijimos recién, la onda sonora pierde energía. Eso está más que claro, ¿no? Bien. A medida que la distancia se duplica con respecto a un punto de percepción, la energía de la onda, ¿sí?, se atenúa a la mitad. Se atenúa quiere decir baja a la mitad, se reduce a la mitad. Entre paréntesis, 6 decibeles, cosa que viene más adelante y ya la vamos a explicar. Si no lo entendiste todavía, no hay problema, esto hagan de cuenta que no existe. Lo importante es saber que la ley de propagación de la onda sonora determina que a medida que la onda duplica su distancia de propagación, la energía disminuye a la mitad. ¿Se entiende? Entonces, hay un parlante, un instrumento en tal lugar, como acá, como el gráfico. Vos estás parado o parada a 2 metros de distancia de ese instrumento. Escuchás con tal energía. Bueno, si otra persona se para a 4 metros de distancia, o sea, al doble de donde vos estabas, lo vas a escuchar con la mitad de la energía que lo percibiste vos. Eso explica esta ley de propagación o ley de divergencia esférica. ¿Se entiende? Bueno. Si bien dije esto anterior, no tiene mucho sentido. Sí hay que conocerlo, pero no tiene mucho sentido este valor de velocidad de propagación. Por otro lado, digo, esto que acabamos de ver recién sí tiene mucho sentido y es necesario conocerlo. La ley de la divergencia esférica para nosotros va a ser el eje Z. Es eje Z en diseño de sonido. Sería la perspectiva sonora. Si vos en pantalla estás viendo una escena donde hay un personaje hablando y más atrás en el fondo, hay otro personaje en una dimensión de perspectiva
posicionado en la misma escena, que también habla, ambos sonidos de voces, si quiero imitar la realidad, imitar como escucharíamos si estuviésemos ahí parados con ellos, va a haber uno que va a sonar más fuerte que el otro. ¿Sí o no? Bueno, exactamente para esto sirve entender la ley de propagación. Para que en diseño de sonido estipulemos qué distancia hay entre un personaje y el que está más atrás, entre un objeto y el que está más atrás, y poder calcular la relación de mayor y menor energía. Poder calcular esa perspectiva sonora a nivel de profundidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces ya vimos un término puntual y recontra aplicable. ¿Sí? Es más que obvio. El personaje que está más cerca tuyo como espectador, ¿sí? Más cerca de la pantalla, su voz va a tener más fuerza que un personaje que está mucho más atrás. ¿Va? Bien, bien. ¿Preguntas? No, todo bien, no. Dale, nos ponemos rápido con la parte física. ¿Sí? La propuesta acá va a ser, hagamos de cuenta que tenemos una cámara fotográfica capaz de captar una onda sonora en el aire. ¿Sí? Captar una vibración en el aire. Si le pudiésemos sacar una foto a una onda sonora, podemos describir cómo es. Podemos entender, describirla físicamente, ¿no? Es la única manera. Teniendo una imagen, vos podés describir cómo es físicamente ese objeto o esa persona. Bueno, hagamos de cuenta que tenemos una cámara, que sacamos una foto a la onda sonora que está en el aire, ¿sí? Y podemos describir sus partes. Ese es el juego. Por eso el título es Aspectos Físicos. Si pudiese ver una onda sonora, ¿qué vería? Bueno, hago una aclaración. En la mayoría de los libros de física del sonido, e incluso en las aplicaciones, en los soft de sonido, vamos a trabajar visualizando la onda sobre dos ejes. Un eje Y y un eje X. ¿A qué corresponde el eje Y y a qué corresponde el eje X? Es obvio, pero bueno, estaría bueno que capaz nunca te lo pudiste pensar. El eje Y, ¿a qué correspondería? O sea, el eje ¿A vertical. lo agudo y eso? ¿A lo agudo y lo grave? No, no. Y Me parece que el I no será como el volumen, por así decirlo, la frecuencia, y el X como la longitud o algo así. bueno, Los decibeles. ahí vamos. Tanto Yamila como Luis entendieron, ¿sí? O quisieron expresar algo y quizás por la terminología una parte estuvo bien y otra no. Por eso estamos haciendo toda esta charla introductoria y necesaria. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, y también yo entiendo que lo que dijo Santiago está bien, él lo dijo describiendo la unidad. ¿Sí? Pero si yo le puedo sacar una foto a una onda en el aire, lo que voy a ver es verticalmente su relación de energía, ¿sí? Su relación de energía, o sea, el eje Y, y horizontalmente, ¿qué? ¿Cómo se desplaza en el aire? Su amplitud. No, justamente, Doménica, la relación de energía es la amplitud, es el eje Y. Y el eje X, tiempo, exactamente. ¿Sí? Energía, eje Y y eje X, tiempo. No es solamente por esta placa o las biografías de sonido. En un soft, vos apreciás esa misma relación. Energía en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, nos olvidamos un cachito del soft, ya lo abarcamos, ahora voy a mostrar un ejemplo en el soft. Pero si le pudiésemos sacar una foto a una onda sonora, veríamos eso. Movimientos de energía que van sucediéndose en función del tiempo.
¿Sí? Entonces, eje Y energía, eje X tiempo. ¿Se entiende? Cualquier onda vibratoria se la puede graficar en función de esas dos variables, energía, tiempo. Y en sonido, ¿sí? Es la relación clásica. Cualquier gráfica de onda la vas a ver en energía en función de tiempo. Entonces, ¿qué aspectos físicos vemos si sacamos una foto? Nos damos de cuenta que la foto es esa que ven acá, ¿no? Energía, tiempo, y acá vemos ondulaciones, vibraciones. Bueno, lo primero que se ve es montañitas. Bueno, esas montañitas, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, son llamadas elongaciones. Las que están por encima del centro, el centro es el punto de reposo, las que están por encima son llamadas elongaciones positivas. Las que están por debajo del centro, elongaciones negativas. ¿Se ve? Bien. Esto es lo primero que puedo llegar a ver, sacándole una foto a una onda. Ahora, esas elongaciones, ¿sí? Tienen una relación asociada directamente a la energía. ¿Sí? Si vos agarrás, no es el caso en esta foto, pero si vos agarrás la máxima elongación, acá son todas iguales, ¿ves? Si vos agarrás la máxima elongación, es la elongación que va a tener mayor energía. ¿Sí? Mayor energía. A la elongación de mayor energía se la conoce como amplitud. O sea, ¿cuál es la amplitud de un sonido? Es la fuerza máxima. Es la energía máxima que tiene una vibración. Es la energía máxima que tiene un sonido. Esa es la amplitud. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya les diría, si quieren ir anotando al costadito, ¿sí? Este aspecto físico es uno de los más importantes. Amplitud igual energía. O máxima energía. ¿Sí? Bien. Ahora, si entro a ver más en detalle la onda, vamos a ver que son los movimientos vibratorios son muy parecidos uno con otro, ¿no? Y podemos apreciar que los movimientos vibratorios empiezan en un punto inicial, se hace una elongación positiva, vuelve a pasar por el centro, que sería el punto de reposo, una elongación negativa y vuelve a repetirse. Eso se ve, ¿no? Bien. Entonces es como que una vibración está constituida por un montón de elongación positiva más elongación negativa. Elongación positiva más elongación positiva. Bueno, el movimiento completo de elongación positiva más elongación negativa es lo que a partir de ahora vamos a llamar ciclo. Es un movimiento completo de ida y vuelta, como dice la definición. Entonces, una vibración tiene muchos ciclos. ¿Sí? Una onda sonora tiene muchos ciclos. ¿Sí? Bien, con diferentes energías, y posiblemente pueden ser, con diferentes amplitudes. Pero el elemento fundamental o la vibración unitaria, por así decir, es la que a partir de ahora vamos a llamar de esta manera, ciclo. Después, cada ciclo tiene una determinada duración a nivel temporal. Tiene una determinada duración. ¿Sí? Esa duración, en tiempo, la física la denominó período y simboliza con la letra T. ¿Sí? ¿Cuánto dura un ciclo? Eso es lo denominado periodo. Pero esto no es lo importante. Lo importante es entender que si entendimos qué es ciclo y entendimos que lo que dura un ciclo se lo denomina periodo, o sea, todos los ciclos no son iguales, ¿no? Todas las vibraciones no tienen la misma energía, o sea, todos los sonidos no son iguales. Por ende, todas las vibraciones no tienen la misma energía, todas las vibraciones no tienen la misma cantidad de ciclos, la cantidad de periodos, ¿sí?
O sea, la duración de cada ciclo es diferente. Paso en limpio, capaz quedó como un trabalengua, ¿no? Todos los sonidos no son iguales, ya lo sabemos. Entonces quiere decir que todos no tienen ni la misma energía, ni tienen la misma cantidad de ciclos. Y a su vez sus ciclos no tienen el mismo tiempo, no duran lo mismo. ¿Sí? O sea, tienen diferente periodo. Entendiendo esto, vamos a ver el salto que necesitamos, ¿sí? Que sería el siguiente aspecto físico importante de una onda, la frecuencia. Que seguramente han escuchado hablar de esto, porque lo leyeron y saltó recién en la charla. ¿Sí? Pero la frecuencia, F minúscula, simbólicamente, ¿sí? Es la cantidad de ciclos de una onda sonora que entran en un segundo. Entra en el texto esto un poquito más, ¿sí? Explayado, pero para sintetizarlo, frecuencia, cantidad de ciclos por segundo. Hay sonidos con mayor energía o con menor energía. Y a su vez, con mayor cantidad de ciclos por segundo y con menor cantidad de ciclos por segundo. O sea, hay sonidos que tienen más vibraciones en un segundo y menos vibraciones dentro de un segundo. ¿Se entiende la idea? Bien. Ciclos por segundo o ciclos sobre segundo, como quieran denominarlo, nos da origen a una nueva unidad que es la famosa Hertz. ¿Sí? Apellido de su creador, digamos, en este caso. Y se reduce al Hz. El Hertz no solamente se usa para sonido, se usa para todo lo que sea cantidad de veces en un segundo. ¿Sí? Cuando hablan, no sé, de monitores de tantos hertz, quiere decir que tantas veces por segundo refresca la pantalla. Bueno, en este caso, hablando de sonido, tantos hertz quiere decir que tiene tanta cantidad de ciclos en un segundo. Como el ejemplo que ven acá, es una vibración de una amplitud pareja, ¿no? Todos los ciclos tienen igual amplitud, o sea, energía, pero en un segundo de tiempo entran 4 veces o 4 ciclos. Se dice que este sonido es de 4 Hz. ¿Sí? Frecuencia 4 Hz, o sea, 4 ciclos en un segundo. ¿Se entiende, gente? Sí, sí. Sí, sí. Si a alguien todavía no le cayó la ficha, ya le va a caer, tranqui. ¿Sí? Estamos trabajando con las propiedades de una vibración. Una vibración tiene energía y tiene cantidad de vibraciones que entran en una determinada unidad de tiempo que es el segundo. Entonces, profe, una pregunta. Cuando se le agrega la K al HZ, que vendría a ser Hertz, ya pasa a ser 1000, digamos, o sea. Exacto. Ahora, cuando se pasan a los millones, ¿qué letra sería? La M sería megahertz. Ah, listo. ¿Sí? Pero no, quédate tranquilo, Rodri, que no vamos a llegar a eso. No, yo por chuma. No, perfecto. ¿Por qué digo que no vamos a llegar a eso? Por lo que viene después. Ya esto no es un aspecto físico. De hecho, frecuencia es el segundo aspecto físico importante, pero ¿sí? Lo que vamos a hablar ahora es de rango audible. ¿Sí? Y cuando hablamos de rango audible, rango es de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde? ¿Sí? El ser humano percibe sonido. Y está relacionado no con la fuerza que tenga el sonido, no con la energía, está relacionado con la cantidad de vibraciones que tenga el sonido, o sea, con la frecuencia. El ser humano puede decodificar sonidos comprendidos entre los 20 Hz, o sea, 20 vibraciones por segundo, 20 ciclos por segundo, hasta
los 20.000 Hz. 20.000 Hz, 20.000 ciclos por segundo. Que sería lo mismo que decir 20 kHz. ¿Sí? Todos los sonidos que están dentro de este rango de 20 a 20 son los que el ser humano puede escuchar. ¿Existen frecuencias mayores o menores por sobre el rango audible del ser humano? Sí, son los sonidos de frecuencia menor a 20, llamados subsónicos, o los sonidos superiores a 20 kHz, que son los ultrasónicos. ¿Se entiende? No importa, perdón, no importa la fuerza que tenga la onda. No importa la fuerza que tenga la onda, la energía. El ser humano los va a decodificar si están dentro de esta cantidad de vibraciones por segundo. ¿Sí? La pregunta que voy a hacer es la siguiente, más allá de lo que lo leyeron y todo. ¿Sabían esto? Sí, con lo de los silbatos de los perros y demás. Bueno, en tu caso sí. ¿Hay alguien que no lo sabía? Me interesa esa encuesta, digamos. Sin miedo. ¿Hay alguien que no lo sabía? Sí, yo no sabía. Perfecto. Ya como que haya una persona, ya... Perdón por el acople. No, Yo no sabía. O perfecto. sea, me Profe, lo imaginaba porque sé que hay animales que escuchan más o menos o cosas así, pero no sabía como entre cuánto y cuánto. Bien, perfecto. Sí, Yamila. el subsónico, por ejemplo, sería el coso ese de los perros, ¿viste? ¿Eso sería? ¿Silbato de perros? Sí. En realidad sería ultrasónico. Ah, La sensibilidad de los perros es mayor a la del ser humano. El rango audible abarca más frecuencias. ¿Sí? Normalmente los silbatos para perros están alrededor de los 40 kHz. ¿y cuál sería un ejemplo de subsónico? Un ejemplo de subsónico. eh, ¿Alguna vez fueron a un show de estadio? Sí, ¿Fueron al campo, por ejemplo? ¿Sí? O sea, cerca del escenario. Y, sí. y sintieron en el cuerpo golpe del bajo o del bombo de la batería. ¿Lo han sentido eso? Ujú. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, eso es un ejemplo de subsónico. Ese sonido no te está ingresando, no lo estás percibiendo por los oídos. Ese sonido te pega en el cuerpo. El sistema auditivo no lo decodifica. Es una frecuencia tan baja que no la decodifica. Entonces lo que hace esa frecuencia, tiene mucha energía, se siente como vibración. ¿Sabés que no tengo idea, Luis? Yo creo que es ultrasonido, ¿no? Lo que te hacen. Eh, mm, Sí, tiene ese nombre, pero no sé si sigue la teoría, digamos. Sé que le dicen Claro. ultrasonido. O sea, si tiene ese nombre es como, bueno, debe ser. Asumimos, pero Esperemos. sí, ni idea. No sé, raro, sino que sea al revés, ¿no? Si le ponen. hay, Sí, hay- una ecografía es como, o sea, hay exámenes que son de ultrasonido. no te puedo hablar lo podemos averiguar. ¿Se puede hacer esto por computadora, un subsónico, ultrasónico? Sí, se puede. De hecho, en un ratito lo vamos a hacer, pero lamentablemente no lo van a percibir. Claro. ¿Sí? Yo lo voy a buscar lo del ultrasonido, pero les voy a compartir también un video para que vean después cuando quieran, de ruido blanco, que habla un poco de esto, de lo que se escucha, lo que no se escucha, si quieren. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que para entender ruido blanco tenemos que entender esto. Lo dejo después lo dejo al final de la clase. No, Así sí, nadie se distrae. ahora lo sumamos, perfecto. Acá dice, perdón, Don Google dice que las imágenes, digamos, que son ecografías se llaman por ultrasonido. Y que es lo que se hace es eso, se usa un ultrasonido que genera imágenes. No dice mucho más. Bien. Cuando yo digo que lo tengo que, ya no te lo puedo asegurar.
Porque, ¿qué pasa? En el caso de, por ejemplo, las ecografías a nivel obstétricas, digamos, yo no sé cuán beneficioso es mandar una frecuencia, ¿entendés? Entonces, por eso, ahora, hay técnicas incluso para tratamientos físicos que son por ultrasonido, eso sí lo sé. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con incluso hasta a nivel médico para operaciones. ¿Sí? Mandan ultrasonido para hacer mover células. En traumatología se usa mucho el ultrasonido. Pero Puede ser que sea porque, como nada, algo que no escucha el oído, pero que bueno, puede mover como algo más allá de sí, es eso. escuchar, ¿no? Algo. Es eso. Sino como Claro, como algo lo que del, mueva. lo de la rodilla, creo que hay como un coso de la rodilla que te ponen en kinesiología que... Bueno, exactamente. En kinesio es eso. ¿Sí? Son ondas ultrasónicas, ondas de alta frecuencia, que teóricamente te subsanan o el músculo o el cartílago. ¿Sí? Perdón, profe, pero también con las semillas transgénicas. No recuerdo bien cómo es el proceso, pero tienen un proceso como ultrasónico, algo así hay. Como que se genera a partir de vibraciones como para que la semilla tome cierto, no sé, fertilizante o cosas así. La verdad, me mataste, Cata. Oh, bueno. Ninguno de los, ni la medicina, ni el tema del agro es mi, es mi materia. Yo les puedo decir que son sonidos que no vamos a escuchar, que el ser humano no va a percibir. Entonces, profe, lo subsónico, los seres humanos, depende de la potencia, lo podemos percibir como vibraciones, Sí, no como sonido, exactamente. y lo ultrasónico mayormente, depende del rango, lo pueden escuchar los perros. Sí, o cualquier ser vivo que tenga capacidad auditiva más desarrollada que la del ser humano. Pregunta curiosa, ¿viste que a veces los televisores hacen como un pitido que en teoría escuché que hay un momento de una edad que lo dejas de escuchar? Sí. Puede ser un ultrasónico eso, ¿no? No, si lo escuchás es porque entra en el rango audible. Ah, entonces quizás uno va perdiendo rango audible mientras crece. Así como perdemos capacidad visual a medida que vamos creciendo, también perdemos capacidad auditiva. Y ustedes, y me incluyo, gente de mi generación y sobre todo lo que hemos trabajado con presiones sonoras muy altas durante mucho tiempo, vamos a perder la capacidad auditiva mucho más rápido que nuestros abuelos, nuestras abuelas. Así que Justo eso te iba a preguntar, profe, para terminar las preguntas curiosas. ¿Hay algún rango en el cual se empieza a considerar molesto como para el ser humano? Que digas, bueno, a partir de este rango puede generar náuseas, malestares, o cosas así. lo vemos un poquito más adelante. Ah, lo vamos a ver. Okay. Sí, hay un rango frecuencial que genera un nivel de molestia fisiológico diferente a otras frecuencias. ¿Sí? Ah, buenísimo. Ahí lo vemos. ¿En la guerra nunca se utilizó esto? La verdad, me mataste. En ciencia ficción sí, pero ¿Sí? no sé en la vida. No tengo idea. La verdad que no tengo idea. Bien, me gustan todas estas cosas. Yo quiero acelerar y pasar rápido todo esto, no por un tema de que me interese no charlarlo, sino porque. Pero bueno, veo que se enganchan y todavía no llegamos a los jugosos, digamos. Así que está bueno. No, de cierta manera, por ejemplo, hay frecuencias del tipo de alarmas, que son frecuencias altas o medias altas, que son disuasivas. Te generan con un elevado nivel de energía una sensación de aturdimiento.
de molestia. Es que está re bueno, profe, porque si uno está en guerra, le manda algo así y bueno, no te digo que va a producir algo muy malo, pero por lo menos te ayuda. Sí, no sé para qué lado lo podemos tomar, pero Más que una banda sonora, vamos a tener haciendo una arma nuclear, profe. claro, claro. Sí, y bueno, pero no es el momento justo. Estamos en una situación complicada a nivel mundial. Y entonces salen todas estas cosas. Yo no creo que Putin esté pensando en lo ultrasónico. Me parece que hay cosas que hacen más daño todavía. Aparte, con un buen par de protectores absorbentes, ya no te digo que pasa desapercibido, pero no sería tan molesto. Bien. Desde ya hice. Bueno, no voy a entrar en detalle, ya está. Ahí está. Pero, bien. Esto que están viendo en pantalla está en el texto. El tema es que está redactado. ¿Sí? Casi, ni les voy a mentir, casi un copy-paste del texto de Juan. Pero lo grafiqué para bajarlo a tierra. Ustedes se habrán dado cuenta que todos los sonidos no son iguales. ¿Y por qué no son iguales todos los sonidos? Porque tienen diferente frecuencia. Más allá de que también pueda tener diferente energía, o sea, diferente amplitud, los sonidos también tienen diferente frecuencia. Entonces, antes de analizar esta gráfica, recuerden, hay dos variables fundamentales: amplitud y frecuencia. Amplitud es energía, frecuencia, cantidad de ciclos por segundo. ¿Sí? Cada vez que te llegue un sonido o generes un sonido, ¿sí? Vamos de alguna u otra manera a identificar esas dos variables. ¿Qué amplitud y qué frecuencia tienen correspondientemente? Entonces, en función de lo que bajamos a tierra en esta gráfica, ahí estaría todo el rango audible, ¿sí? Y una subdivisión que no es matemática. Esto quiero aclararlo. ¿Sí? Esa subdivisión que ven no es matemática. ¿Sí? O sea, está, ni tampoco es, una ciencia exacta, digamos. O sea, es una subdivisión frecuencial en el orden de las sensaciones que producen las diferentes frecuencias. ¿Sí? Para ir en más detalle. El rango audible, en principio, lo podemos separar en 3 rangos, ¿sí? 3 grupos de frecuencias diferenciados. Uno son las frecuencias que van aproximadamente entre 20 y 250 Hz. Otras son las frecuencias que van entre 250 y 2500 Hz. Este número yo lo puse a propósito, para que lo recuerden, para que le agreguen un 0. Si buscas en bibliografía, capaz te dice 200 Hz. ¿Sí? Pero aprox, entre 20 y 250 están las frecuencias que están más abajo en el rango. Entre 250 y 2500. No es que 251, cuando digo matemático no es que 250, ¿sí?, es parte del rango y 251 es parte del otro rango. ¿Sí? Acá hay una zona compartida, ¿se entiende? Entonces, entre 250 y 2500 Hz está la zona de sonidos referentes a lo que se llamaban sonidos de rango medio a nivel frecuencial, y de 2500 a 20.000, ven que matemáticamente tampoco son proporcionales, ¿sí?, estarían las frecuencias, los sonidos de frecuencias más alto en el rango. ¿Sí? Por ende, físicamente, ¿sí?, lo puedo subdividir como frecuencias bajas, medias y altas. No importa el sonido qué energía tenga. Más allá del volumen, como le dicen ustedes, que es la energía, la amplitud. Cada sonido tiene una diferente frecuencia, diferente cantidad de ciclos por segundo. Entonces, en función de esas cantidades de ciclos por segundo, o va a ser sonido de frecuencia baja, sonido de frecuencia media, sonido de frecuencia alta. ¿Han escuchado estas terminologías alguna vez, no?
Sí, lo de la frecuencia sí. Bien, bien. Ahora miren cómo se aplica acá la definición de sonido. Sonido es lo que pasa en el aire, el plano físico. Pero también el sonido es ¿qué? Lo que pasa acá adentro. ¿Sí? El plano psicoacústico, la sensación que tenemos cuando escuchamos. Si un sonido de frecuencia baja, supónganse, por ejemplo, 100 Hz, un sonido de 100 Hz se produce. No importa qué energía, no importa qué amplitud, va a tener una amplitud fuerte, ¿sí? Una amplitud elevada. Sonido de 100 Hz. Es una frecuencia baja, ¿estamos de acuerdo? Cuando atraviesa el sistema auditivo del ser humano, el oído, y ingresa al cerebro, ese sonido de frecuencia baja ya deja de ser físico, pasa a ser una sensación. Y esa sensación es lo que seguramente en algún momento han escuchado como sonido grave o tono grave. Si un sonido de frecuencia alta, suponete 5000 Hz, es producido por algún elemento, por un instrumento, está en el rango de frecuencias altas. Cuando ese sonido se propaga y llega a nosotros, ingresa al sistema auditivo, se convierte en una sensación. Esa sensación es la que ustedes seguramente también conocen como sonido agudo o tono agudo. Y obviamente, si la frecuencia está en el centro del rango audible, muy probablemente esa frecuencia se convierta en una sensación de sonido medio o medioso, se le puede decir también. ¿Conocían estas denominaciones? Grave, medio, agudo. Sí, eso sí. Bien. ¿Sabían que provenía de una situación física? ¿De cómo es la onda? Bien, bueno, ya que, por ejemplo, Cata, Mica, dan el puntapié, está bueno esto. Es determinante. Es determinante entender esto para trabajar con sonido. Profe, igual yo no entiendo todavía. Dale. O sea, esto no tiene nada que ver con el volumen, digamos, entonces. No, sabemos que lo que vos llamás volumen, Yami, por ahora vamos a decirle energía o amplitud, ¿sí? Sí. Más allá de la amplitud o la energía que tenga un sonido, puede ser un sonido de frecuencia baja, de frecuencia media o de frecuencia alta. Ok. Suponete que hay 3 sonidos, uno de frecuencia baja, uno de media y uno de alta, con igual amplitud. ¿Van a sonar los 3 iguales? No. No. Uno va a sonar agudo, otro va a sonar medio y otro va a sonar grave. ¿Va cerrando? Sí, más o menos. A ver, entonces vamos a hacer un ejercicio que bien vale la pena para que esto cierre. A ver, ¿qué? Hablemos de instrumentos de música, pues seguramente conocen, les gusta. Por más que toquen o hayan estudiado algún instrumento o no, importa. ¿Sí? ¿Qué instrumento inicialmente o preferentemente genera frecuencias bajas? Por ende, Un bajo. por ende, sonido grave. Bueno, ¿por qué el bajo se llama bajo? Justamente. Porque es un instrumento que genera frecuencias bajas y su sonido es grave. Pero aparte de la obviedad, aparte del bajo, aparte del contrabajo, que es más grave que el bajo, ¿qué otros instrumentos generan frecuencias bajas? O sea, nos genera una sensación de tono grave dentro de nuestra cabeza. El tambor, no. No, Violeta, no el tambor, pero está cerca, digamos. ¿Qué otro instrumento de frecuencia baja podemos nombrar? El cajón peruano. Bueno, Mati, el cajón peruano es un instrumento particular de percusión porque
Si vos con la palma abierta lo tocas en el centro, sí, exactamente. Genera un sonido de frecuencia baja, por ende, grave. Pero sí. ¿Cómo? Sorry. ¿Cómo? El cuenco tibetano. Bien. También pasa algo parecido con el cajón peruano. Depende cómo lo ejecutes, Martín. Pero, ¿cómo? ¿El bombo puede ser? Ahí está, pero vamos hay un instrumento más clásico. El bombo. Un bombo. Y no hace falta un bombo de folclore, ¿eh? Un bombo de rock, un bombo de pop, un bombo de música electrónica, suena grave. ¡Boom! Suena grave. Es un sonido de frecuencia baja. ¿La voz humana? La voz humana, ¿en qué rango te parece que está? Y podría reproducir, supongo. Quizás está más cercano de las 250, 200 y algo. Pero supongo que hay, no es mi caso, pero hay voces que son más graves. Bien, bueno. Así como hay instrumentos que tienen diferente posición en el rango audible, las voces humanas también. ¿Sí? Algunas voces humanas tienen frecuencias más bajas y otras frecuencias menos bajas o medias. En realidad la voz humana se ubica en el rango medio. Y es algo importante conocerlo porque vamos a elaborar mucho con voces. Por ende, el sonido de la voz humana, no importa qué humano, ¿sí? El sonido de la voz humana es un sonido medio. Pero quedó lo del bombo, sonido grave. Ahí, Yamila, no sé si estás. Sí, sí, sí. Bien. A ver, hablando de medias, ¿qué otro sonido, qué otro instrumento les parece que genera frecuencias medias? Por ende, sonido medio. Guitarra. Bien, una guitarra es un instrumento de cuerda de frecuencia media principalmente. Sí, exacto. Eso es sonido medio. Y de percusión, ahí Yamila decía la batería. La batería es un instrumento conjunto, no es un solo instrumento, son muchos unidos. ¿Sí? Pero hace un rato Violeta nombró el tambor. El tambor o el redoblante de la batería es un parche que suena o genera frecuencia media, por ende, un sonido medio. ¿Lo tienen? Sí, sí. Bien. ¿Qué otro instrumento de frecuencia media pueden nombrar? ¿La flauta puede ser o ya se va para agudo? No, bien, bien. El tema hay que ver justo, Rodri, qué tipo de flauta. Porque no hay una única flauta. Pero la estándar, digamos, la que seguramente han ejecutado en algún momento en la escuela primaria, ¿sí? La famosa flauta dulce, es un instrumento de frecuencia media, o sea, sonido medio. ¿Sí? La guitarra, sí, lo dijimos, Agustín. Bien, no pasa nada. Y de frecuencia alta, ¿qué instrumento le pueden nombrar? Violín, algo así. Bueno, puede ser. ¿El triángulo? ¿Por qué digo que puede ser? Porque el violín es un instrumento que puede ejecutar frecuencias medias como también frecuencias altas. Mayormente ejecuta frecuencias altas. Claro, es más como el piano, ¿no? Que va como más de grave a agudo. No sé, por ahí dijo alguien el piano, pero no dijiste nada. Porque me hice el boludo, porque Sí, ya vi. lo estoy dejando para lo último. ¿Por qué lo estoy dejando para lo último el piano? Ok. Porque el piano es uno de los pocos instrumentos que tienen la capacidad de ejecutar todas las frecuencias del rango audible. En un piano tenés Sí, me imaginé. mano izquierda, frecuencias bajas, o sea, sonido grave. Mano derecha, frecuencias altas, sonido agudo. Y obviamente en el centro del piano ejecuta frecuencias medias, o sea, sonido medio. Algo parecido, Matías, pasa con el arpa, pero el arpa trabaja más en frecuencia media y alta, ¿no? No abarca los tres rangos. Creo que Santiago habías hablado del triángulo, ¿no? Sí. Para frecuencia alta.
Sí, sí. Todos sabemos que sí, el triangulito suena agudo, ¿no? ¿Sí? Esa es la sensación. ¿Ok? Bien. Todos los sonidos de percusión, o sea, de instrumentos de percusión metálicos, todos los sonidos de percusión metálicos suenan normalmente o generan frecuencias altas. Un platillo, por ejemplo. Un triángulo, como dijo Santi. Sí, la mayoría de los instrumentos de percusión metálicos generan frecuencias altas, por ende, suena agudo. ¿Se entiende esto, más o menos? Y eso de que los metálicos vibren más agudos por el hecho de que sean metal, como que es más rígida la cosa, entonces como que vibra más. No sé cómo definirlo. Tiene que ver con eso, ¿sí? Las moléculas que componen ese elemento, es el metal, se mueven más rápido y generan vibraciones en el aire, o sea, ondas sonoras con frecuencias más altas. Tiene que ver con eso. Hasta acá. Por ejemplo, una trompeta, ¿qué sería? Bien. Para vos, Mica, ¿a dónde estaría más o menos? Y más tirando agudo, pero también puede ser abarcativo y depende de qué trompeta y bla. Tampoco te pregunté saxo porque era como un poco lo mismo, sentía. Aunque el saxo siento que es como más grave, ¿no? El saxo es el instrumento de viento más concentrado en el rango medio. De hecho, el saxo estándar, ¿sí?, es el instrumento de viento que más se asemeja a la voz humana. Por eso anda por acá. Pero la trompeta genera frecuencias normalmente centrales acá, que están final del rango medio y principio del rango alto. Cerquita de un clarinete, ¿no? ¿Puede ser? Un clarinete es más medio, sí. Ah, mirá, ok. Más medio, es más medio. ¿Sí? Ahora, cabe destacar, esto ya está como fuera de ¿sí? Esta aclaración. ¿No? Hay algo que llama, en los instrumentos hay algo que llama tesitura. ¿Qué es la tesitura en un instrumento? Es desde el rango que tienen desde la nota más grave a la nota más aguda. O sea, vos con un bajo podés generar sonidos medios, incluso sonidos de frecuencias altas. ¿Pero por qué? Bueno, pero hay partes del instrumento, notas del instrumento, ¿sí?, que pueden generar frecuencias medias y altas, pero es un bajo. ¿Sí? Ahora, es así. Exacto. Entonces, lo que abarca un instrumento se llama tesitura. ¿Sí? Si vos tomás la tesitura central de un instrumento, te da el tipo de frecuencia principal del instrumento, ¿no?, que es la que más se destaca. Por eso hicimos este ejemplo. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, más allá de la definición de sonido, más allá de entender un poco qué es la propagación, ¿sí?, y más allá de lo físico de la onda, ¿sí?, destacamos desde la física dos parámetros, que es la energía posible de un sonido, amplitud, y la cantidad de ciclos por segundo que generan esas vibraciones, frecuencia. Dentro de lo denominado frecuencia, vamos integrando este concepto, ¿sí?, de que la frecuencia audible para el ser humano es un rango amplio. Piensen, todos los sonidos que ustedes escuchan día a día son vibraciones que están entre los 20 y los 20.000 Hz. Pero a su vez, ese rango lo podemos porcionar en tres partes donde hay movimientos
de menos ciclos por segundo y movimientos de más ciclos por segundo o movimientos de frecuencias medianas. Y esas, circunstancialmente, esa cantidad de ciclos por segundo que tenga cada tipología de sonido genera una sensación diferente, grave, medio y agudo, el famoso grave, medio y agudo. ¿Más o menos estamos? Sí, sí. Bueno, esto sí realmente sirve. Realmente sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, acá ya lo charlamos. Lo que acabo de decir está en esta placa que también está en el texto. ¿Sí? Esa sensación de más grave, más medio o más agudo, la vamos a denominar tono. A la sensación la llamamos tono. ¿Sí? Tono grave, tono medio, tono agudo. O a secas, grave, medio, agudo. ¿Sí? Pero sepan que esa sensación tiene un nombre. ¿Sí? Y antes de pasar a esto, me parece importante entender por qué, contar por qué, ¿sí? O expresar por qué esto realmente es recontra importante. Les voy a presentar primero rápidamente, más allá de la versión no interesa, hoy estoy trabajando con esta versión acá instalada, la interfase de Audition, ¿sí? En su modalidad editor, está totalmente inactivo, ¿sí? Voy a traer algún que otro sonido que tengo por ahí. Lo arrastro a esto como Adobe, ¿sí? Ya por costumbre, ahí está. Arrastro un par de archivos de audio ahí al soft. Y por ejemplo, no sé, acá tengo una guitarra. Con un doble clic en el iconito abrimos el archivo en el editor. Y si está todo bien, con un pequeño play de barra espaciadora, vamos a empezar a escuchar esa foto que ven ahí, gráfica de la forma de onda, ¿sí? Que es ni más ni menos referenciada a lo que charlamos hace un rato. ¿Sí? Eje Y, energía, eje X, tiempo. ¿Lo denotan ahí? Por ejemplo, esta zona de sonido tiene menor energía que esa. Menor amplitud. Ya se ve a simple vista que es menor la energía. Y en la última zona del archivo la energía se eleva un poco más en referencia a la primera parte. Eso es notorio, ¿no? Ahora, si yo pongo play acá, el cursor empieza a avanzar en función del tiempo. Entonces ya acá tengo eje Y, energía, eje X, tiempo. Significativamente lo mismo que vimos cuando empezamos a analizar físicamente la onda, ¿no? Esos parámetros de referencia. No suena, ¿no? No suena. No, no se escucha. Bueno, puede pasar. Ahí está. Banqueme un segundo. Esto porque lo tenía abierto desde temprano el soft, que estuve haciendo unas cositas y tomó otra salida de audio. Ahora ya con el mic activo, debería tomar la salida que van a escuchar ustedes. Ahí está. Entonces vuelvo a arrastrar. Bien, perfecto. Va, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es una guitarra. El sonido es grave, medio agudo. ¿Qué tono tiene? Medio tirando Medio para grave, agudo. diría yo. Pero normalmente una guitarra
¿sí? Tiene principalmente su mayor cantidad de frecuencias está en el rango medio. Entonces, es un sonido medio, ¿sí? Bien. Obviamente, no es que para lograr matices, las frecuencias levemente varían, ¿no? Cada nota que vos escuchás es una frecuencia diferente con exactitud, pero el conjunto de frecuencias que están sonando, ¿sí? Es una frecuencia del rango medio, por eso se dice que es un instrumento de frecuencia media. Ahora, lo que quedó claro que no es una frecuencia baja, no es un sonido grave, ¿no? Lo que escuchamos, ¿no? Bien, perfecto. Por ejemplo, una voz humana. Tiempo, y acá se ven que se ve muy bien, son frases con diferentes niveles de amplitud, ¿se ve? Diferentes niveles de energía. ¿Por qué vos vas a pagar lo mismo que él por el seguro del auto? Para gente como vos, existe AutoScoring de HSBC La Buenos Aires. Hacemos un poquito de publicidad. Más allá de que el locutor que grabó esta publi era Daniel Núñez, tiene una voz grave. Es un ser humano. Yo les puedo asegurar que es un ser humano. Entonces, de alguna otra manera, dentro de los seres humanos tiene voz grave, pero es una voz humana, o sea, está en el rango medio también. ¿Sí? Bien. Y el otro sonido que tengo, que también lo vamos a trabajar un poquito, es de un canal. A ver, ustedes me dirán. Bien. ¿Qué es lo que sonó? No llego a reconocerlo. ¿Qué instrumento es? Una Una batería. batería. No, pensé que hablabas del programa. No, digo, no dije programa, no, dije un canal, de un canal. Es de un canal de grabación, no de un canal de emisión. Ah, perdón. Un canal de consola, o sea, la batería se graba toda junta, pero cada instrumento de la batería es un canal diferente, es un micrófono diferente. Y este micrófono o este canal es del famoso redoblante o tambor de la batería, ¿sí? Que es el sonido que tiene mayor amplitud, ahí lo ven, ¿no? Ese. Muy metálica parece, pero ¿sí? Bien, es el tambor de la batería. El tambor de la batería también es un sonido del rango medio, como la guitarra y casualmente como la voz de cualquier ser humano. Por más que suene grave la voz, es una voz de rango, es una voz humana de rango medio. ¿Sí? Bien. Voy a generar un archivo nuevo. Pim, 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 pim. Esto después lo vamos a ver más adelante, porque esta es otra parte, ¿sí? De la situación. Bien. Y el soft tiene unas par de herramientas para generación de ondas. ¿Sí? Yo justo acá lo tengo en castellano, pero bueno. ¿Sí? Hay generación de tonos. Bien. O sea, generar una onda virtualmente, digitalmente. ¿Sí? Genera sonidos. Vos acá podés elegir qué tipo de onda, ¿sí? La onda más parecida al sonido natural es la llamada onda sinusoidal. Seguro también lo leyeron en el texto. Tiene esta forma, ondulaciones positivas y negativas en función de un eje central de modulación. No quiero ir tanto con eso, pero lo describo. Entonces, este dispositivo genera una onda de este tipo con la energía que vos quieras y con la frecuencia que vos quieras. O sea, hay un generador de ondas digital dentro de cualquier software de sonido, no es algo propio de Audition. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hacemos una frecuencia baja, ¿les parece? Sonido de frecuencia baja, por ejemplo, una frecuencia que está entre 20 y 250 Hz. ¿Cuál les parece? 21. Oh, estamos, los límites son complicados.
Vamos después con algo de eso. Vamos a algo bien de frecuencia baja, mirá. Frecuencia de 100 Hz. Tener un sonido de 100 Hz. Una onda sinusoidal, una onda similar al sonido de un instrumento de la realidad. 100 Hz quiere decir 100 ciclos. Acá agarró un ciclo, mirá. Ahí agarró un ciclo. 100 Hz quiere decir que por cada segundo se repite 100 veces este ciclo, o sea, 100 ciclos por segundo. ¿Sí? ¿Cómo va a sonar esto? Agudo, medio, grave. Grave. A ver. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sonó grave. Vamos a hacer detrás de este un sonido. A generar un sonido de frecuencia media. Elijan ustedes. Frecuencia media. Díganme. 400. Mirá. Es la misma onda, ¿ves? La única diferencia es que en vez de entrar 100 en un segundo, entran 400. Incluso, lo ven en la gráfica, la amplitud, la energía es la misma. ¿Se ve? Ahí va. Sí. ¿Cómo sonaría esto? Grave, medio o agudo. Medio. Frecuencia media. ¿Sí? Estos son los llamados tonos puros. Tonos puros son generados virtualmente, en este caso digitalmente, ondas puras, ondas matemáticamente perfectas. ¿Sí? Y detrás de este sonido vamos a generar un tono de frecuencia alta, si les parece. Ustedes dirán, entre 2500, ¿no? Y 20.000. 4.000. 4.000. Entonces tenemos 100, 400 y 4.000. Ahí está. ¿Va? Se complicó, ¿no? Bien. O sea, la onda es la misma vibración, la energía es la misma. ¿Qué cambió? La cantidad de repeticiones, la cantidad de veces por segundo. ¿Qué cambió? La frecuencia. Quédate tranquilo, Santi, que esto pasa, un ratito y pasa. ¿Viste? Cuando vas a un show, que quedás aturdido o aturdida, ¿sí? Un pitido que queda ahí adentro del oído, se llama tinnitus, te jode un par de días, sobre todo cuando apoyás la cabeza en la almohada. Bueno, eso con el tiempo el tímpano se restablece. Pero acá no dañamos nada, ¿sí? Levemente. Ahora, se dieron cuenta que la onda es la misma vibración, la misma energía, pero al cambiar la cantidad de vibraciones, la cantidad de frecuencia, la sensación, o sea, el tono fue diferente. ¿Lo tienen? 3 sonidos, 3 tipos de frecuencias, 3 sensaciones diferentes. Bien. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber, gente que antes expresó que esto no lo conocía, no sabía. Ahora, porque justo veo tu iconito ahí, Yamila. ¿Va cerrando el tema? Te pregunto a vos como en representación de esa gente que nunca vio esto. Sí, sí, yo lo entendí. Perfecto, perfecto. ¿Podemos seguir avanzando, les parece? Bien. Profe, una pregunta. Vale. Ahí en el programa, ¿se le puede aumentar lo que es la potencia? Vendría a ser, que era con E, que no me acuerdo. ¿La amplitud? Eso. Sí, obvio.
Sí, sí, sí. De hecho, al ser un parámetro fundamental, es de variación directa. Por ejemplo, mirá, yo agarro acá. Pará. Vamos a hacer una experiencia que está buena. Escuchemos todos juntos. Eran 100. Al 13 400. Y 4000 que lo corté porque. ¿Sí? Pero de manera directa, acá hay una herramienta que está flotante, ya la voy a presentar un poquito más. Con esta herramienta varias, si es necesario, la amplitud de la zona seleccionada o de todo el material. ¿Sí? Entonces ahí le puedo bajar la amplitud en esa zona. De manera directa, sigue molestando. Obviamente lo ven como una gráfica matemáticamente perfecta, ¿no? Porque estoy en un nivel de profundidad de zoom elevado. Ahí se ve la caída de energía, la caída de amplitud. Bien, control Z. Avanzamos un poquito. Vamos con un último aspecto físico. Este aspecto físico en algunas bibliografías no lo van a encontrar, pero es evidente, es algo que si vos le sacás la foto a una onda sonora de cualquier elemento, vas a poder ver de cierta manera partes, ¿sí? Partes de la onda. Partes de la onda. El atributo, en este caso el aspecto físico, que se denomina envolvente dinámica. Lo han leído seguramente en el texto y lo ven en pantalla cuál sería la definición, ¿no? La envolvente dinámica es la evolución de la amplitud en el tiempo. Vos tenés un sonido y los sonidos de la realidad no son como estos, que perduran iguales en el tiempo, todo lo que duren. Un sonido de la realidad, por ejemplo, lo vemos acá con la guitarra. Un sonido de la realidad, a medida que se va moviendo su energía en función del tiempo, y a medida que va sonando, va como lo vimos en propagación, ¿no? Por ejemplo, tomo este último sonido, ¿no? Máxima energía, máxima amplitud, y después va perdiendo amplitud a medida que se va propagando. Ahí lo tengo en loop. ¿Sí? Entonces, este aspecto físico llamado envolvente dinámica es un aspecto legible. Yo veo una onda en una pantalla, como están viendo ahora, y puedo ver su envolvente dinámica. Puedo ver en la zona donde se inicia el sonido, que tiene su máxima amplitud, y después va perdiendo energía. Después hay una zona que parece que la energía está continua, pero después vuelve a caer. ¿La notan? ¿Más o menos? Bueno, esto es aprender a leer forma de onda, aprender a leer una onda, ¿sí? Una imagen de una vibración sonora. Es algo parecido a lo que vieron cuando el médico, el doc, lee el electrocardiograma. Son vibraciones. Bueno, acá es lo mismo. Son vibraciones y podés decir, en esta zona está la parte de más energía. En esta zona la energía se mantiene constante. En esta zona la energía se va reduciendo. ¿Sí? Entonces, el aspecto llamado envolvente dinámica te muestra eso. ¿Sí? Zonas ADSR, perdón. Primera zona es el denominado ataque, por eso la A. Segunda zona visible es el decaimiento, por eso la D, decay. Una tercera zona posible es el sostenido, sustain, se mantiene, la amplitud se mantiene. Recuerden que envolvente dinámica es evolución de la amplitud en el tiempo. Entonces acá la amplitud se mantiene constante, se mantiene sostenida. Pero en algún momento el sonido pierde toda su energía, se va a dejar de escuchar. ¿Sí? Un sonido de la realidad. Tiene una etapa de
release o extinción. Se muere la onda. Entonces vos con solo ver una vibración, de alguna u otra manera vas a poder interpretar este aspecto físico particular que es la envolvente dinámica. Y acá se ve muy bien, mirá, en este sonido que elegí, ataque, sonido de etapa de mayor amplitud, decaimiento, sostenido y extinción. Hasta que se muere. Ahora, termina la extinción de un sonido y posiblemente venga, como ven acá, el ataque de otro. No importa si el instrumento es el mismo. ¿Sí? Obviamente el instrumento es el mismo, pero empieza el ataque de otra, en este caso musicalmente, de otra nota. Y otra nota es otro sonido diferente al anterior. ¿Sí? Entonces, los aspectos físicos son o están relacionados gráficamente con el reconocimiento visual del comportamiento de la onda. Miren como ya vamos integrando, obviamente, la herramienta, ¿no? Es algo que ustedes van a tener que leer. Seguramente en un par de semanas quieren editar música o editar una voz que graben ustedes, que es un trabajo que van a tener que hacer. Y para editar una voz tienen que buscar el material y elegir en cada una de estas vibraciones cuáles son las palabras o la palabra o las palabras que quieran diferenciar. Y la única manera de entender dónde está esa porción de voz o palabra completa es no solamente escuchando, sino diferenciando visualmente, viendo la forma de onda. O sea, tratando de interpretar la envolvente dinámica. ¿Se entiende? Ojo, esto Sí. no es algo que lo entendés y abrís un abrís un archivo de audio y ya al toque lo estás leyendo. Lleva un tiempo de integración, ¿no? Bien, entonces, ese sería como el último aspecto físico importante para mí, ¿sí? La envolvente dinámica. Entonces, es un aspecto físico evidente porque lo veo plasmado en una forma de onda y, obviamente, tengo muy en cuenta que hay dos aspectos físicos que son fundamentales, que son energía, o sea, amplitud, y cantidad de ciclos por segundo, frecuencia. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas? ¿Nada? No, va todo claro. Bien, buenísimo. ¿La velocidad de todo esto viene bien? ¿O tengo que acelerar un poquito o voy muy rápido? Por mí se entiende. Vas bien. Sí, para mí Sí, también. está bien. Más rápido, ¿no? Pero Se entiende perfectamente. Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué es esto que estamos viendo ahora en pantalla? Que también lo tienen en el texto. Yo lo grafico acá un poco más que en el texto que les di, si no sería extenso el PDF. el espectro era. Bueno, ahora vamos a definir un poquito de espectro, pero acá son dos formas de onda, ¿no? Dos vibraciones. Una, similar a la que generamos desde el software recién, ¿no? Y otra, de cierta manera, similar a los sonidos que abrimos. La voz, la guitarra, ¿no? Bueno. Profe, igual una pregunta. Sí. Las ondas de sonidos complejas, cuando vos le haces mucho zoom, ¿no se verían igual que las de arriba? Bueno, ahora lo vamos a comprobar. No sé, no te puedo decir igual, pero hay una semejanza total. ¿Sí? Hay una semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué hay una semejanza? Porque cuando le haces mucho zoom, cuando vas a profundidad visual de una onda real, de la vida real, una onda compleja, vas a notar elongaciones positivas y elongaciones negativas. Lo que yo acá quiero diferenciar y para que quede más que claro es que en sonido y sobre todo orientándonos a postproducción,
nos vamos a encontrar con dos posibles tipologías de sonido, ¿sí? Los sonidos de la vida real, los que vos obtenés desde una librería de sonidos, o los que grabás, pero también podés encontrarte en algún momento con este sonido, que son las llamadas ondas simples, los sonidos generados, como los que acabamos de escuchar recién. ¿Sí? O sea, sonidos virtuales y sonidos reales. ¿Es notoria la diferencia visual? Es notoria. Uno es una función matemática. ¿Sí? Es 2 más 2 es 4. Los sonidos complejos son los sonidos de la vida real. Y yo les voy a decir que casi en el 95% de los laburos de postproducción de audio se trabaja con sonidos complejos. O ondas complejas, si querés llamarla de esa manera. Sonidos reales. Ya se diferencian gráficamente y muy bien. Volviendo al soft, ahí tengo un sonido complejo. ¿Sí? Voy al de la guitarra, sonido complejo. Y como bien decís, si entro en Zoom, en cualquier onda de sonido complejo, voy a encontrar vibraciones complejas, pero no perfectas. Complejas, pero no son matemáticamente perfectas. En cambio, en un sonido generado digitalmente, ya lo vimos, si entro en Zoom, voy a tener una ondulación perfecta desde el punto de vista matemático. Esa es la diferenciación. Sonido generado digitalmente en este caso contra sonido real. Tengo una pregunta, profe. ¿Hay algún sonido de la vida normal, digamos, no computarizado ni artificial? Dame un segundo. Sí, perdón. Ahora, no es que quiere decir que uno sea mejor o peor que el otro. ¿Sí? La diferenciación formal que vamos a hacer es que los sonidos complejos, los sonidos de la vida real, generan sensaciones. ¿Sí? Definición de sonido, sensaciones muy diferentes a los sonidos simples o a las ondas simples. Me he dado cuenta, ¿no? Bien. Entonces partamos desde esa base, por así decirlo. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con estas dos tipologías de sonido. Bueno, mayormente vamos a trabajar con los sonidos reales, de la vida real, con ondas complejas. Bueno, tenemos que entender, aparte de frecuencia, aparte de amplitud y aparte de envolvente dinámica, deberíamos entender un par de cositas más de estas ondas complejas, que es lo que viene a continuación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, Inti, dale. No, igual creo que ahora terminé de entender. Era más una duda, pero pensaba que quizás algún sonido natural, no sé, el latido de un corazón podía ser una onda simple y no compleja, pero asumo que todo es un músculo, así que su forma y todo va a determinar que el sonido sea distinto. Así que está bien, ya lo resolví un poco. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Y aparte lo diste con ejemplo y todo, creo que te entendimos que lo entendiste. Bien. ¿Dónde me fui? Pum, pum, pum. A ver qué pasó acá. Para que se me coló algo que viene más adelante en la presentación. No sé qué pasó. A ver, dame un segundo. Mientras lo buscas, leo una pregunta que puso Agus, que pregunta, o sea que un sonido generado no provoca sensaciones. Sí, las han percibido recién. Pero no son sensaciones naturales. ¿Sí? Voy a meter una palabra que la van a entender y después la vamos a resignificar. Pero los sonidos de la vida real, los sonidos complejos, tienen textura. Tienen una textura que hace diferenciar, ¿sí?, a los sonidos no naturales. ¿Se entiende, no? ¿A dónde voy, más o menos? Bien. Perfecto, perfecto. Para que algo pasó. Alguien me tocó algo en algún momento. Mandé una macana con la presentación.
Bien. ¿Me bancan un segundo? Sí, obvio. Dale, gracias. Sigo así, ¿les parece? Es lo mismo. Bien. Entonces, ya habiendo destacado esta diferenciación entre sonidos reales y no reales, vamos a entrar en un detalle puntual. ¿Llego bien ahí? ¿Audio-video? No, recién se cortó un poquito. Sí, por eso ahí Meet me estaba comunicando eso, por eso me frené en la charla. Bien. No pretendo que esto ni lo sepan de memoria, sinceramente, solamente sepan que existe. Este señor que ven ahí, el señor Fourier, miren qué etapa histórica vivió el señor, ¿no? Bien. Es un físico matemático que le pegó estudiar vibraciones, digamos. ¿Sí? Bien. Y re loco, porque sí, bueno, voy a estudiar vibraciones de elementos y nada. Ahora, esto es mucho más fácil entenderlo porque podés ver ejemplos, pero en esa época no había Audition, no había ningún soft, ni mucho menos. Entonces, entender vibraciones era otra cosa. ¿Sí? Y el tipo así todo, con lápiz y papel, tiza y pizarrón, ¿sí? Logró comprobar su teoría. De ahí nace el famoso teorema de Fourier. ¿Sí? Acá yo lo puse incluso más reducido que lo que está en el texto. ¿Sí? Dice, todo movimiento complejo, periódico, o sea, todo sonido, lo voy traduciendo, todo sonido de la vida real, todo movimiento complejo, con cierto carácter repetitivo, por eso periódico, de la frecuencia que quieran, frecuencia F, ponele 100 Hz, todo sonido de la vida real de la frecuencia que ustedes quieran, se lo puede considerar como la suma de ondas simples. Eso es lo que el tipo comprueba matemáticamente. El tipo te dice que este sonido complejo, cualquiera, ese sonido complejo no es ni más ni menos que una sumatoria de ondas simples. Loco, ¿no? Pero el tipo lo comprueba matemáticamente. Obviamente, esas ondas simples sumadas son de diferente amplitud y diferente frecuencia. El tipo comprueba que sumando sonidos o ondas simples de diferente frecuencia y diferente amplitud, se llega ¿a qué? A una onda real, a una onda compleja. ¿Se entiende más o menos la locura del teorema de Fourier? Ahora piénsenlo al revés. Mirá, y está acá en el gráfico. Una onda compleja se la puede descomponer en diferentes ondas simples. Eso es lo que el tipo comprueba matemáticamente hace casi 200 años atrás.
O sea, el chabón sin ver la onda ni nada lo comprobó todo matemáticamente. Sí, lápiz y papel. Yo tengo una pregunta. Sí. Lo de los hercios son los ciclos estos, pero el simple que nos mostraste vos es como un patrón sencillo que sube y baja. Pero Claro. en ese que está más arriba ahí, que tiene como picos raros de montaña, ¿cómo identificas el patrón ahí? Es buena pregunta. Tratá de integrar esto primero y después te la respondo. ¿Te parece? ¿Podemos hacer el esfuerzo? Dale. Bien. El tipo, matemáticamente, integrales y derivales, ¿las conocen? Derivadas e integrales. No estoy hablando del pan. Bien. Matemáticamente el tipo llega a esta conclusión. Entonces, si genero ondas simples y las sumo, tengo una onda compleja. O visto de la manera inversa, una onda compleja la puedo separar en ondas simples, de diferente amplitud y diferente frecuencia. Acá que ven F1, F2, F3, son las llamadas ondas simples, ¿sí? O también denominados armónicos. Armónicos. ¿Sí? Ahí está la conclusión que les acaba de nombrar ya reducida. Si sumo ondas iguales, sinusoides son ondas simples. De igual frecuencia, ¿qué tengo? Una onda simple. Ahora, si sumo ondas simples de diferentes frecuencias, ¿qué tengo? Una onda compleja. Eso sería el resumen del teorema de Fourier. ¿Sí? ¿Conocen eso? Sí. Bien. Esos son todos de módulo, son sintetizadores. Se usan desde hace un tiempo para acá, mucho para hacer música, para generar instrumentos digitales e incluso para hacer diseño de sonido. ¿Qué tiene que ver esto con Fourier? Y supongo que se mezclan esas ondas simples para generar sonidos más complejos, ¿no? Bien. De forma artificial. Ni más ni menos que eso. Un sintetizador, inicialmente, es un generador de ondas simples. Genera las ondas simples de diferente amplitud, de diferente frecuencia, y las suma. Y al sumarlas, ¿qué genera? Una onda compleja. O sea, el sintetizador es la comprobación de que Fourier tenía razón. ¿Se entiende? Simbólicamente, el sintetizador, ¿qué representa hoy o de hace un tiempo? ¿Qué representa? Música electrónica. Música electrónica. Exactamente. Desde 1960 en adelante representa eso. O sea, se puede llegar a decir que el señor Fourier es el padre de la música electrónica. Inventó el sintetizador con lápiz y papel. Los sonidos electrónicos que nosotros escuchamos en música dance, por ejemplo, o cualquier tipo de música, ¿sí? Están creados con sintetizadores. Y el sintetizador se basa en la teoría de Fourier. Ese bombo electrónico que tanto gusta y tanto te hace mover el piecito, está generado con suma de ondas simples, de diferente amplitud y diferente frecuencia. O sea, por síntesis. De alguna u otra manera, está bueno saber de dónde sale todo esto y está bueno entender que podemos diferenciar ondas matemáticas, o también llamadas simples, y ondas complejas. Ondas de la vida real, más allá que han sido generadas con un instrumento como el que ven en pantalla, con un sintetizador. ¿Se entiende esto? Pero para cerrar, esto no es todo, amigos. Una onda compleja, según Fourier y comprobado por el sintetizador, una onda compleja es ondas simples sumadas, ¿no? De diferente frecuencia y amplitud, pero sobre todo de diferente frecuencia. Por sobre todo de diferente frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Ahí vuelvo a esto. Que una onda compleja
perdón, que una onda compleja, y voy a lo que quieran, a la guitarra de vuelta, está constituida por ondas simples de diferentes frecuencias. Lo que nos dice Fourier. O sea, una onda compleja no tiene una sola frecuencia. Tiene muchas frecuencias sonando a la vez. Por eso, lo que me preguntabas recién, creo que Santiago, ¿no? Ese patrón de repetición, ¿sí? A veces no es tan obvio, es complejo, porque de alguna u otra manera, cada ciclo de esa onda compleja es un movimiento armónico diferente. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces, un sonido de la vida real no tiene una sola frecuencia, tiene muchas frecuencias sonando a la vez. Y el sistema auditivo del ser humano percibe todas esas frecuencias sonando a la vez y las decodifica. Volviendo un poco a Fourier, Fourier dice que las diferentes frecuencias de una onda compleja se las puede llamar armónico o serie armónica. ¿Sí? Un armónico es un múltiplo entero de una frecuencia. Nosotros generamos, por ejemplo, una onda de 100 Hz hace un rato. Una onda simple de 100 Hz. Bien. Eso era 100 por 1, la frecuencia principal. 100 por 2 sería 200. 200, o sea, un armónico. 100 por 3, 300. Otro armónico. Si fuese un sonido de un bombo real, ¿no? Entonces, una onda compleja está constituida por una frecuencia principal más múltiplos enteros de esa frecuencia, o sea, más sus armónicos. O también llamada a todo ese conjunto serie armónica. Yo sé que con esto les tiro un balde de agua fría y me voy en 2 minutos, pero es un poco para que quede ahí resonando hasta la semana que viene. Así encaramos este tema, el tema del espectro. ¿Sí? Un sonido de la vida real, una onda compleja, según este señor, un sonido de la vida real, no es una sola frecuencia. Son muchas frecuencias sonando a la vez, conjuntamente. Vos escuchás un sonido complejo y decís, ¿es grave, es medio o es agudo? ¿No? Tenés una sensación de tono. Esa sensación la haces, como ser humano, la haces en función de la frecuencia de mayor energía que existe, o que tiene ese movimiento complejo, o sea, ese sonido complejo. ¿Sí? Yo esto lo sigo profundizando la semana que viene. ¿Ok? Pero el saltito que estamos dando entre esta segunda y la tercera clase es fundamental para poder trabajar y operar en lo que sigue. ¿Sí? Entonces ahora con lo que charlamos hoy, vuelvan a releerlo cuando puedan. Y la idea es cerrar el texto la semana que viene. Vamos a ver si llegamos. Pero quedó evidenciado que vamos a trabajar con sonidos de la vida real, sí, con ondas complejas. ¿Y estas ondas complejas tienen una sola frecuencia? No, tienen muchas. Tienen una que es principal, que es la que detectamos. Por eso decimos que es grave, es medio o es agudo. Pero a su vez, el sistema auditivo percibe frecuencias sumadas a esa que detectamos, ¿sí? Y esas frecuencias son las llamadas armónicos o serie armónica. ¿Va queriendo? ¿Gente? Sí, sí, se va entendiendo. Bien. Es fundamental este pasito, ¿eh? Así que los dejo. Espero que tengan un buen fin de semana. Ya son casi las 4, hay que entrar en la otra clase. Así que, nada, me encantó el tema de ida y vuelta y de las preguntas de todo tipo e índole. Eso sirve y suma mucho. Así que vuelvan a releer y nos sacamos esto de encima la semana que viene y ya vamos volcando otros ejemplos al soft. Dale, nos vemos, profe. Buen fin de. Igualmente, que tengan Buen fin de. Chao, profe. Chao, profe. gente, hasta luego. Chao, Bien, profe, gracias. Buena gracias. semana. Ahí les dejé el videito de Ah. ruido blanco y así.
Me lo copio, Mica, para verlo. Gracias. Dale, gracias. Chau, chau.